Vamos a ver 4 cositas simples, rápidamente. La primera de ellas, para aprender a usar bien la daga del Espíritu, la rema, la porción precisa en el momento justo de la tentación, lo primero que debemos hacer es leer la Escritura y entender la Escritura. ¿Por qué solamente leer? Porque si leemos sin entender lo que estamos leyendo, no te sirve nada. Y esto se puede corroborar de alguna manera en la Biblia, lo que yo te estoy diciendo. Porque mi sermón no es inspirado, lo único inspirado es la palabra de Dios. Esto no lo preparó el Señor para dárselo a ustedes, esto lo preparé yo, guiado por el Espíritu. Pero esto no es inspirado. Entonces yo tengo que irme a la Biblia para saber si lo que yo te estoy diciendo está en la palabra de Dios. Entonces, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Una misma semilla, ¿no? Pero diferentes tierras. La misma semilla, diferentes tierras. ¿Cuál es la que produjo fruto? La que cayó y dice, y entendió las Escrituras, y guardó la palabra. O sea que leer, conocer, sin entender, no te va a llevar a ningún lado. El entendimiento, querido hermano, de la Escritura es fundamental. La Biblia, por citarla, no es mágica, no es un conjuro mágico. Es como yo explico siempre, mucha gente que dice, yo le pedí algo al Señor y como lo dije en su nombre, Él dice en la Biblia que, en Juan ahí 14, que todo lo que piden en mi nombre os será hecho. ¿Y eso significa que va a hacer todo lo que yo quiera del Señor? No, dice que si pido conforme a la voluntad del Hijo, os será hecho. Y pedir en la voluntad del Hijo es pedir conforme a la voluntad de Dios. Siempre Dios te va a dar conforme a su voluntad. Es ahí cuando en el nombre de Jesús es como que Cristo pidiera. Y el Cristo no pedirá jamás nada que no fuera la voluntad de Dios. Y es por eso que cuando un hijo pide en la voluntad de Dios, siempre será hecho. Citar la Biblia, pero citarla bien. Citar la Escritura, leer la palabra, pero entender lo que quiere decir. Dice en Jeremías 15:16 que él conoció la palabra y la comió. Es otra idea de guardarla, entenderla, digerirla, querido hermano. A mí me encanta que veo tantos de ustedes ahora tomando notas. Qué bueno que la iglesia hace un tiempo ya que están todos tomando notas. Esto se debe a los viernes de coinonía, ¿no? Que estamos estudiando y eso es muy bonito. ¿Y eso por qué? Porque tenés que comer, triturar lo que el pastor dice. Fíjate que lo que digo, que si está en la Escritura. Si no, ni caso me hagas. Ya te lo he dicho un montón de veces. Que está en la Escritura, hay que digerirla, hay que comerla. Dice la Biblia, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para aquellos que les cae para salvación. Segunda de Pedro, ¿recuerdan? 2:2, si no me equivoco. ¿Ese pasaje qué dice, hermano? Ese pasaje lo citamos con todas las personas que recién se convierten. Desear como niño recién nacido. Entonces le decimos a la iglesia, hermano, ustedes que recién a Cristo tienen que desear como un niño la palabra de Dios. ¿He citado el versículo? Sí. ¿Lo he leído bien? Sí. ¿Lo he entendido? No. Porque ese versículo no dice que los recién convertidos tienen que desear la leche espiritual o la palabra de Dios. Está diciendo que todos, como los recién nacidos, tenemos que desear las Escrituras. Cuando tengas 30 años del Señor, o 1. Citarla bien. Leerla y entenderla. Es lo primero que tenemos que hacer para saber usar la espada del Espíritu. Leer y entender las Escrituras. Hermano, otra cosa que hacemos. Hermano, ¿por qué no vienes ya a la iglesia? ¿Por qué no estás comprometido como antes? ¿Por qué, hermano, tú ya, o sea, no te importa esforzarte un poquito y llegar a horario? Decimos cuando te acomodan en la silla, no te gusta el lugar que te dieron. Vení temprano y te pones donde quieras. Después la mujer te tiene que acomodar. Hermano, ¿sabes qué me contestan algunos? No, es que, como dice Apocalipsis, una de las iglesias, como le dijo Jesús, es que he perdido el primer amor.
¿Has citado la Biblia? Sí. ¿La has citado bien? No. ¿Cuándo dice que el primer amor se debe a una situación de un recién convertido? Y que porque lleva 30 años en el Señor, ahora ya, por supuesto que es una excusa válida que hayas perdido el primer amor, porque ¿cómo podés tener 30 años y sentir el primer amor como... Esos son todos clichés evangélicos que hemos escuchado toda la vida. Yo tengo 31 años en el Señor y tengo más pasión y más amor que cuando recién me convertí, porque ahora conozco más de Dios. O sea que el problema de tu pérdida de amor no es que estás citando un versículo explicado por los evangélicos, es que no estás conociendo a Dios, estás leyendo las Escrituras sin entenderlas. Porque si las entendieras, cada día estarías más enamorado de Dios. Si solamente vienes a la iglesia a escuchar y te vas sin compromiso, estás leyendo sin entender. Estás escuchando sin entender. Segunda cosa, querido hermano, memorizar las Escrituras. Como la espada del Espíritu, esa daga pequeña, la vas a tener disponible para atacar si no conoces la palabra de Dios en forma de versículo, en una porción. Yo siempre les comento que cuando llegué a Cristo, mi boca era una cloaca. Yo decía 2 palabras y una mala palabra. ¿Saben qué me memoricé? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo aquella que edifiquen a quienes me escuchan. La aprendí cuando tenía 17 años. No me lo olvido nunca más, la acabo de repetir en memoria. Ya tengo 40 y casi 50. Me falta una semanita. He memorizado la Escritura, ¿para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La espada, para saber usarla hay que leer y entender, pero también hay que memorizarla, porque una de las funciones del Espíritu Santo que hemos hablado los viernes en Koinonia es que nos guía a toda verdad, pero si no conocemos la verdad, ¿a qué guía nos va a guiar? ¿A qué verdad, nos va a guiar el Espíritu, si no la conocemos? Así que memoriza la Escritura. ¿Cuánto hace que no memorizas la Escritura? ¿Cuánto hace que no memorizas un texto? 2 versículos, 3 a la semana, memorízate. O 2, o 1. Pero memoriza las Escrituras. Si no, no vas a poder usar la daga adecuadamente. Vamos a ir al tercer punto y le invito a que vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Lo tenemos allí y yo te voy a decir el título de este tercer punto. Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Si alguno ya lo está leyendo, te vas a dar cuenta del punto número 3. Dice, y esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta obvia, el oír con fe. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios, creyéndola. Entonces, escuchar la Biblia, querido hermano, somos todos responsables de la Biblia, somos todos necesitados de ir a la iglesia. Pablo le dice, ¿quién pasó? Quiero saber cómo recibieron el Espíritu. Por el oír la palabra de Dios. O sea, que tu fe se desarrolla, se ejerce, crece, toma vida por medio de escuchar la palabra de Dios. Y querido hermano, el versículo 14 lo que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todas las promesas del Espíritu, de la palabra de Dios, en el caso de ser como los descendientes de Abraham que está hablando aquí, se reciben por la fe. La fe, querido hermano, es esa posibilidad que vos y yo tenemos de conocer esa palabra de Dios, creyendo, porque no solamente cuando la fe habla, la Biblia dice fe, se está refiriendo a la fe íntima, sino al conjunto de lo que uno cree, ¿no? Cuando en Efesios dice una fe,
un bautismo, un solo Dios. Está hablando de la fe, el conjunto de creencias. Hermano, escuchar la Biblia, congregarse. ¿Quién no sabe de memoria Romanos 10:17? El oír viene por la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿no viste lo que dice en un versículo antes? ¿Cómo irán si no hay quien le predique? ¿Oirán de quién le predique? ¿Cómo irán a Cristo? Hermano, la única forma que vos y yo tenemos de oír a Cristo es por medio de la palabra de Dios. Es escuchar la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia y leemos la Biblia en voz alta, estamos escuchando a Cristo. ¿Y cómo nosotros vamos a ejercer la fe y crecer en la fe? Por medio de escuchar a Cristo. Y esto, querido hermano, es tan claro en la Escritura. ¿Cuál es una de las frases que Jesús le repitió a los fariseos, a los discípulos y a toda la gente dentro de su ministerio de los 3 años? El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea que yo puedo tener oídos y no escuchar. Yo puedo venir los domingos a la iglesia y cuando el pastor está diciendo algo que no me agrada, yo hago así. ¡Tac! Yo puedo venir a la iglesia y estar viendo y escuchando la palabra de Dios y cuando algo no me gusta, hacer carita y ya cerrar lo que estaba escribiendo y ya nada. Yo he visto, y esta vez es la única vez que creo que voy a poder decir, en esta iglesia, ver el disgusto de lo que el pastor está diciendo aquí en sus caras, cerrar lo que están escribiendo, ya no prestarme atención, y no solamente eso, molestar al cónyuge dándole la reflexión de lo que estoy equivocado, el pastor, y influenciar en el otro que está al lado. Fuiste siendo utilizado por Satanás. Y dentro de la iglesia. Si no estás de acuerdo con lo que el pastor dice, que puede ser ilógico, puede ser lógico, porque no, el pastor se puede equivocar, pero tú cierras los oídos a lo que el pastor esté equivocado, pero no cierres los oídos a la palabra de Dios. Y sigue escuchando las Escrituras. Y después habla con el pastor y ayúdale. Pero no cierres tus oídos. Los oídos que Dios quiere es que vayan creciendo. Que escuches a Cristo. Escuchar la Biblia es primordial, querido hermano. Y acá hay una cosa muy importante. Muchos pueden llegar a pensar, aquí hay una tentación muy importante con respecto a la espada del Espíritu. ¿Cómo citar bien la Biblia? Yo en mi casa puedo leer la Biblia y puedo tener intimidad con Dios. Y puedo escuchar la prédica como ahora tenemos en las redes y quedarme en casa. Pero te estás olvidando de lo que leímos del Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Y la palabra de Dios dice no dejar de congregarnos. Y la palabra de Dios dice que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que cuando fuimos salvados fuimos unidos al cuerpo de Cristo. Fuimos bautizados, introducidos en la iglesia, en la universal, la espiritual. Pero una vez que sucede eso, en un ámbito que no vemos, sucede otra cosa. Fuimos incorporados a una congregación para poner en utilidad los dones y para escuchar a Cristo, para desarrollar nuestra fe. Así que no hay tal como yo me quedo en casa y lo mismo tengo intimidad con Dios. El carácter de Cristo no se forja en tu casa. Se forma en la iglesia. Y por falta de tiempo no te puedo dar más de 20 textos que dicen esto. Entonces, escudriñar, o sea, leer y entender, memorizar, escuchar la Biblia. Y como último punto, si todo esto me ayuda a desarrollar la fe, ¿qué es ejercer la fe? ¿Qué es usar la espada del Espíritu correctamente? ¿Qué es tener disponible la daga, usar la porción precisa? Es cómo ejercer la fe, es pensar como Dios piensa. ¿Y cómo se hace? Solo por medio de la Escritura.
Entonces, ¿cómo ejercer la fe? O perdón, ¿qué es ejercer la fe? Es pensar como Dios piensa. ¿Cómo piensa Dios? ¿Correctamente o incorrectamente? Correctamente. Entonces, ¿cómo ejercemos la fe? Por medio de la palabra. La única forma que vamos a poder desarrollar ese crecimiento de la fe. ¿Y qué es eso? Es pensar como Dios piensa sobre todas las cosas. Cuando decimos que la Biblia es suficiente, hermano, estamos diciendo que realmente la Biblia abarca todo lo que necesitamos. No se queda corta. En el Salmo 19, cuando dice que la ley de Dios es perfecta, significa que lo abarca todo, que no le falta nada. Ahora yo le hago una pregunta. Dios habla de todas las conductas morales, sociales, sentimientos y de todo lo que nos pasa a todos los seres humanos en toda la historia. ¿La Biblia habla de todo eso puntualmente? No. Si no teníamos 1.000.000 de años para leerlo y no llegaríamos. Porque van cambiando un montón de cosas. Sentimientos, percepciones, hay 1.000 cosas que han cambiado dentro del ser humano. Pero, entonces, decir que la Biblia es suficiente y lo abarca todo, sin entender que nos habla puntualmente de cada cosa que nos pasa, es una manera simplista de ver las cosas. Pero no es así. En la palabra de Dios encontramos principios generales y principios o mandamientos positivos y mandamientos negativos. Y estas tres cosas, con esto termino, son lo que yo quiero ayudarte a poder ejercer la fe. Es que hay principios generales, querido hermano, en la Escritura, que te pueden ayudar a cumplir y a llevar adelante y abarca todas las áreas del ser humano. Todas. Por eso es perfecto y suficiente. ¿Ustedes recuerdan cuando por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? El cual siendo forma de Dios no estimó, bueno, hasta el versículo 11. ¿Qué podemos aprender como un principio general allí? Tenemos que tener la mente de Cristo, ser humilde como Cristo, ¿no? Sacarnos del orgullo, ser humildes como Cristo. Es un principio general, lo aprendemos. ¿Qué más? En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, que estamos ante una situación difícil, y si vemos ese versículo, dice Pablo que no tenía ya fuerza, que pensó que se iba a morir, pero sin embargo confiaba en el Señor, que aunque estuviera muerto, Él iba a resucitar, no importaba la circunstancia que fuera, pero dice que sufrió más allá de sus fuerzas. Entonces puede decir, Señor, tú me puedes llegar a poner pruebas que van a superar aún casi mis fuerzas, que voy a sentir que me muero, pero y aún me muera, yo sé que vos me lo vas a resucitar. O sea, hay principios generales para sufrir, para sentirnos orgullosos, para sentirnos humildes, perdón. ¿Recuerdan cuando en Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás bolsar al buey que trilla? Y en Levítico 19:13 dice, no retengas el salario de un jornalero, porque eso es lo que usaba al jornalero en la antigüedad, se le pagaba diariamente, y con eso compraba comida. Por eso en Levítico dice, no retengas el salario de un jornalero, nunca, ni un día, porque ese día no come. ¿No? Entonces voy a decir, hay un principio específico, ambos son específicos. No pondrás bolsar al buey que trilla, o sea, deja que el buey coma de lo que está trillando. Y no le retengas el jornalero el salario que es diario porque con eso come. Son ambos específicos. Pero Pablo, ¿qué hizo en el Nuevo Testamento? En 1 Corintios. Dice, no pondrás bolsar al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. En Lucas, por ejemplo, lo dice así, literalmente citó Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, lo usa ¿para quién? Para hablar de los pastores. ¿Ves? Un principio específico, ambos específicos, pero lo aplica como un principio general a los pastores. Pero ¿hay un versículo que diga, ¿se le debe pagar un salario a los pastores? No hay. Hay un principio general. El obrero es digno de su trabajo. Y el pastor es alguien que trabaja en la obra. Entonces ves que podemos aplicar un principio específico en la Biblia, que aunque no hable del punto que estamos tocando esta mañana, y si estuviéramos hablando del salario de un predicador, podríamos usar como Pablo usó
la Escritura como principio general. Eso es citar bien las Escrituras y entenderla bien. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, la Biblia lo puede abarcar, querido hermano, por los principios generales que encontramos en ella. Hay más, pero por el tiempo dice, en 1 Corintios, si lo quieren anotar, versículos 10 y 11, ahí habla de que todas las cosas que se han escrito en el Antiguo Testamento son para que nosotros podamos entender y conocer más de la Escritura. No para que sean solamente enseñadas en la escuelita dominical como historias bíblicas, sino que nos sirven para nosotros. Es toda la Escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Amén. Y los positivas, querido hermano, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Dios dice, orar sin cesar. ¿Hace falta que alguien te lo diga? Orar sin cesar. Hermano, estoy enojadísimo con aquel hermano y la verdad que no sé qué hacer. Perdonados los unos a los otros. Hermano, es que me están pasando tantas cosas. Están siempre gozosos. Son todos principios positivos. Son mandamientos positivos para cualquier situación. O le damos gloria a Dios solamente cuando nos va bien. Porque la Biblia dice que demos gloria a Dios en todo. Cuando estemos mal y la estemos pasando mal. Y cuando estemos viendo una situación mala, gloria a Dios. Porque aunque no entiendo, dice tu palabra que es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Bueno, yo no entiendo, pero Él dice que sí. ¿Y yo qué hago? ¿Soluciono mis problemas o le creo a Dios? ¿O lo pongo a prueba? Y para terminar, las negativas. Hay un texto que abarca las tres cosas. Un pasaje que es en Romanos 12, 17. Ese pasaje dice, no pagar mal por mal. Dice, vence el mal con el bien. Y dice, no seas vencido de lo malo. Señor, no sé qué hacer con tal cosa, con tal hermano que me la hizo, que esto, que lo otro. No paguéis mal por mal. No seas vencido con lo malo. Pero Él siempre me hace lo mismo. Vence el mal con el bien. ¿No te gusta que te hagan eso? No lo hagas. ¿Qué es difícil? Difícil, pero hay mandamientos positivos y negativos. Es más, una vez me dijeron, que me reí tanto ese día, le empiezo a predicar a un hombre y me dice, pero vos qué haces en la iglesia, soy pastor. Bueno, dice, yo no sé cómo hace la gente para estar con los pastores. Están todo el día del frente diciéndole un montón de cosas, le critican, le dicen un montón de cosas y lo mismo la gente se queda escuchando, dice. Ustedes son muy negativos, dice, están siempre dándole un callo a la gente. Y lo mismo la gente les escucha. Están todos locos, dice, me decían. Y hermano, si la Biblia habla de cosas negativas, Dios prohíbe muchas cosas. Dios prohíbe muchísimas cosas. Pero Dios es perfecto, santo, justo. Y dice que todo lo que nos pasa, obra para bien. Aún lo que nos prohíbe, es para nuestro bien. No seamos más buenos, no seamos más amorosos que Dios. Intentarlo, pero nunca vamos a hacerlo. Y hermanos, ¿cómo llevo adelante todo esto? Es que yo tengo que desarrollar una filosofía de pensamiento bíblico. ¿Cómo hacerlo? El próximo domingo lo vamos a ver. Ese es el sermón del próximo domingo. ¿Cómo desarrollar una filosofía bíblica de pensamiento? ¿Cómo yo puedo llegar a pensar toda mi vida como la Biblia piensa? ¿Cómo desarrollo esa filosofía de pensamiento? El domingo que viene lo vamos a ver. Son 3 conceptos. Tener un alto concepto de Dios, un alto concepto de las Escrituras y un correcto concepto del hombre. Teniendo esas 3 cosas, tú vas a desarrollar una filosofía bíblica de pensamiento para poder usar la daga de la palabra de Dios. Amén.